Bien, ya ha pasado un tiempo y más que nunca he estado cerca de terminar lo que sería el primer capítulo de mi fanfic oficial. Sí, ya ha pasado bastante, realmente siento que me he demorado demasiado por el colegio. Ya va siendo hora como de que esté subiendo el tercer capítulo del mismo. Claro, espero que ya cuando sean vacaciones tener un poco más de tiempo, ¿verdad? Bueno, como sea, espero que les gustéis este capítulo de Brave Rick. Pronto ya llegaremos al final y no sé si queráis que publique lo que sería la primera parte oficial de esta tetralogía, ¿vale? Que ya como saben yo soy especial y comienzo subiendo ya la tercera parte, así al tirón. No, esta es la segunda parte y lo que ahorita van a ver es la cuarta parte de la tetralogía. ¿Por qué así? Porque realmente me estuve brincando el primero porque es un poco relleno y el tercero porque también es un poco relleno. Sin nada más que decir, disfruten del capítulo. El profeta hizo caso sin chistar, el tono de voz de la doctora era distante y fría, muy diferente al día de ayer, pero eso no iba a detenerlo para conseguir lo que quería. Greatkare se acercó y removió el vendaje sucio, arrojándolo a la basura, luego echó un líquido incoloro y prosiguió a limpiar la herida con su casco, mientras con su magia levitaba una venda nueva. Siento que debemos hablar de lo que ocurrió ayer. Apretó la herida de Dom, lo que hizo que éste pusiera una mueca de dolor. Debo suponer que eso es un no. La unicornio vendó al profeta con su magia sin mirarlo a los ojos. Su celo estaba presente todavía y no debía ceder nuevamente a los encantos del profeta. Está listo, puede irse, y no trate de accidentarse o lo llevaré con la directora por acoso, advirtió la doctora dándole la espalda. No puedo irme sin responderle lo que me preguntó ayer. Las orejas de la pony apuntaron al semental, había captado su atención, en su mente rápidamente comenzaron a formarse escenarios, miles de ellos, con las posibles palabras y resultados de ello, inclusive sexuales. En mi profecía, no tengo una pony especial. Por un momento, su mundo se vino abajo. Pero eso no significa que no haya alguien esperándome fuera de ella, expresó Doom mirando a la pony con una sonrisa cálida. Ese débil muro de indiferencia que había construido para ignorar al profeta se había desmoronado, como un montículo de hojas de otoño siendo arrastrada por un súbito viento otoñal. Giró y sin contenerse saltó a la camilla de consultorio, atrapando al profeta en un beso apasionante. Le daba lo mismo si era su celo o sus sentimientos los que la conducían a ese momento, solo pensaba en disfrutarlo al máximo, como hace mucho no lo hacía. La doctora tomó la iniciativa de las caricias, sus cascos acariciaban la melena azulada de Dom y poco a poco comenzaban a recorrer el resto de su cuerpo, su espalda, su lomo, su flanco. El calor de su parte íntima comenzó a esparcirse por todo su cuerpo, el éxtasis hizo que gimiera al mismo tiempo que sus labios permanecían unidos al profeta. Para no quedarse atrás, Dom empujó su lengua contra la boca de Greatkare, esta aceptó gustosa el gesto y ambos comenzaron una batalla de lenguas en la que ninguno daba tregua, incluso la separación obligada en busca de aire era una maldición que solo reavivaba su mutuo deseo de volver a conectarse apasionadamente. El sudor de ambos se pegaba en la camilla, su desenfreno, sus gemidos, eran interminables, suerte para ambos que el cuarto era a prueba de sonido. Las caricias del profeta llegaron hasta la intimidad de la unicornio, la cual gimió mezcla de impaciencia y lujuria. El tacto con la vagina de Greatkare le indicó al profeta que ya estaba preparada para el siguiente paso. Se separaron y se miraron por unos segundos mientras recobraban el aliento, ambos extremadamente sonrojados y con un hilo de saliva que conectaban sus lenguas. La doctora atrajo con su magia el casco de Dom que tenía sus jugos impregnado en su pelaje y comenzó a lamerlo, con lengüetazos largos que cubrían cada centímetro de aquella extremidad, chupando su preciado líquido mezclado sus sudores, algo exquisito que nunca en su vida había degustado con tanto placer. Al terminar pudo apreciar la mirada del profeta, ojos entrecerrados cuya mirada era indescriptible en palabras que indicaba que estaba gozando, y luego desvió su mirada a su miembro latente que había despertado durante su sesión de besos, el cual había picado el estómago de la doctora repetidas veces antes. Veo que ya estás listo para más. Lo mismo digo de usted. La doctora no esperó más y se sacó la bata de médico y la dejó en el suelo, revelando así una figura sumamente atractiva que hizo que el corazón de Don palpitara rápidamente.
Decidido, tomó el liderazgo, atrayendo al unicornio a un beso que sería el comienzo de muchos, dejó un camino que empezó en su cuello y bajaba lentamente hasta llegar a su flor, la cual estaba sumamente mojada producto de su celo. Jugando con ella, primero besó los alrededores de su labio, limpiando el área de sus jugos vaginales. El calor en esa parte la haría gritar en cualquier momento si Dom no hacía algo al respecto. Luego olisqueó a escasos milímetros de su vagina, su aliento chocando con su parte íntima solo la ponía más impaciente. Por el amor de la ciencia médica aplicada, no me hagas esperar. Gritó furiosa. Repentinamente, pasó su lengua por todo el largo de su vagina, de abajo hacia arriba. Un gran gemido ahogado salió de lo más profundo de la doctora. Continuó lamiendo la entrada de Greatcare enérgicamente, a veces abría la vagina con ayuda de sus cascos para que su lengua llegara mucho más lejos en su ser. Ella gemía sin control, su mente comenzó a nublarse, su entorno no era más que una mancha, lo único que podía reconocer fielmente era al profeta que estaba allá abajo dándole placer de forma oral y la camilla donde estaba sentada, lo demás no existía. Don degustaba el líquido que salía de la vagina de la doctora, aquellos labios con un suave tono de rosado que lo volvían loco. Luego de unos minutos, la doctora alejó a Dom. Es hora de que tenga algo que probar también. El profeta subió a la camilla y se recostó en ella, luego la unicornio hizo lo mismo y quedó encima del profeta, su vagina apuntaba al rostro de Dom mientras la doctora se regocijaba con la vista del miembro erecto de su paciente. Te olvidarás completamente de quién eres cuando termine contigo, dijo la doctora acariciando el pene de Dom desde la base hasta la punta. Dom gimió ante el contacto, no se detuvo allí y comenzó a besar el pene del profeta, lamiendo también todo el líquido transparente que salía de allí. Él no se quedó atrás y retomó su labor en la vagina de la doctora, trabajando más duro para complacerla del mismo modo. Una vez ensalivado todo el miembro, Greatcare abrió su boca y con ayuda de su magia, guió al pene hasta ella y lo engulló lentamente, acostumbrándose a la sensación de tener algo así en su boca después de mucho tiempo. El unicornio gimió ante la calidez de tener su miembro dentro la boca de la unicornio, pudo sentir el vaivén de sus labios, que lo apretaban pero no sus dientes, su lengua que hacía círculos en todo su tronco, era toda una experta. Demasiado. Tanto que ya estaba a punto de llegar al orgasmo. Para apresurar las cosas con ella, miró el pequeño botón rosada que sobresalía de su vagina, estaba duro, esperando que el semental aprovechara para chuparlo y llevar a la yegua a un mundo de alegría infinita. El miembro de Don palpitaba en la boca de Greatcare, lo que indicaba que estaba a punto de correrse, pero ella estaba lejos de su orgasmo todavía, o al menos eso pensaba, hasta que una sorpresiva descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo la hizo estremecer. Dom había mordido suavemente el área alrededor de su clítoris, prosiguió a succionar aquel botón y a darle lamidas enérgicas para obligar a la yegua a llegar a su orgasmo. Unos segundos después, ambos llegaron casi al mismo tiempo a su orgasmo. El semen del profeta llenó la boca de la doctora, pero se encargó de tragar cada gota, extrañaba aquel sabor único. Don no quitó su hocico de la vagina de Greatcare mientras bebía todo el néctar que salía de esa flor, también con un sabor único. Ambos se acurrucaron y permanecieron abrazados mientras recobraban fuerzas, todavía no había acabado su consulta médica. Hora de darle el broche de oro, dijo Don besando a Greatcare. El miembro de Don volvió a levantarse para acabar la tarea. Ambos bajaron de la cama para ponerse más cómodos. Agáchate, ordenó Dom. Ella obedeció, bajando su cabeza hasta el suelo pero dejando su cadera arriba, su lomo hacia una curvatura perfecta, luego movió su cola, revelando su intimidad que continuaba mojada ante él, abriendo sus labios, invitándolo a entrar. Tómame profeta, dijo seductoramente. Sin hacerse rogar, acercó su miembro hasta la entrada de la doctora y jugando nuevamente con ella, comenzó a rozar sus labios con la punta de su pene. Ambos gimieron débilmente. De vez en cuando intercalaba la vagina con el ano. No empieces otra vez con eso. Y como la otra vez, de una embestida introdujo todo su pene hasta el límite, haciendo que la doctora diera un grito ahogado y sacara su lengua mientras una lágrima rodaba por su blanco pelaje. Es tan grande, susurró para sí misma. Está apretada, susurró para sí mismo. Permaneció inmóvil, paulatinamente comenzó a mover su cadera para continuar con sus embestidas. El sonido de los choques de sus caderas se mezclaba con los gritos de la doctora que pedía más y más. Pronto el profeta aumentó la velocidad de sus embestidas, la lengua de la unicornio chorreaba saliva de gozo, con sus cascos libres masajeó el flanco de la yegua enérgicamente mientras el cuerno de ella brillaba del mismo color que sus ojos, desbordaba energía, desbordaba placer, lujuria, pasión.
Pronto la unicornio sincronizó el movimiento de su cadera para maximizar el placer, el sonido de las arremetidas se hicieron más sonoras, la mezcla de sus líquidos lubricantes goteaba y caían al suelo. Las patas de ambos amenazaban con colapsar por la fuerza y la falta de energía. Sus respiraciones eran agitadas, sus palpitares eran agresivamente rápidos y coordinados, como si sus corazones quisieran salir de sus pechos y fusionarse en uno solo. Los minutos pasaron, las paredes vaginales de la unicornio comenzaron a palpitar y estrecharse, queriendo atrapar el pene de Dom, este último también comenzó a palpitar. Ambos estaban por llegar a su segundo orgasmo. Great, estoy por. Yo también, acabemos juntos. Las embestidas del unicornio aumentaron en fuerza y velocidad momentos antes de culminar con la salida de toda su semilla dentro de la doctora. Great. Dom. Mientras su interior se inundaba con cada disparo de semen, la unicornio llegó a su orgasmo liberando su preciado líquido sobre el pene de Dom. El choque de ambos hizo que una parte se desbordara de la vagina y cayera en el suelo. Una corriente eléctrica recorrió todo el cuerpo del profeta. Tanto el profeta como la doctora gimieron en duro por última vez antes de caer al suelo, exhaustos. Sus extremidades temblaban, sus mentes permanecieron fuera de la realidad mientras las sensaciones de placer aún dominaban sus cuerpos, el ritmo de sus respiraciones bajó drásticamente hasta el punto de los suspiros pesados. Inconscientemente, el profeta sacó su miembro de la vagina de la doctora, la cual seguía escurriendo líquido mezclado, y luego la abrazó, sellando así un gran momento íntimo, uno que hace añares no disfrutaba. Poco a poco, ambos volvían a la realidad de la cual habían escapado para darse un momento de lujuria. La primera en volver fue Great Care, quien sintió como Dawn la abrazaba por la espalda, compartiendo calor corporal. Rápidamente sus nervios tomaron control de sus pensamientos. ¿Qué había hecho? ¿Qué le harían los guardias si se enteraban? ¿Qué le haría la directora si se enteraba? Eso fue espectacular. Al escuchar esas palabras, todas sus preocupaciones se esfumaron. Giró para encontrarse con un profeta que le sonreía cálidamente y que le dio un beso que ella no esperaba. Al separarse, vio que ella estaba sonrojada. Tienes razón, fue espectacular, dijo risueña. El silencio se apoderó del lugar mientras el profeta acariciaba la melena rubia de la doctora hasta que ella decidió romperlo. Entonces era verdad lo que decías sobre el futuro. Sí, tengo un deber que cumplir ahora, pero después podré ser lo que yo quiera, incluso tu pony especial. Se unieron en un beso que dio por finalizado aquel momento mágico que vivieron, pero era tiempo de volver a la realidad. Es por mi deber que debo pedirte ayuda para escapar de aquí. Haré lo que sea necesario, dime lo que necesites. Necesito algo que me ayude a inmovilizar un guardia para poder escapar de la mina. Creo que tengo lo que buscas. Dime, ¿los guardias hacen revisión antes de ingresar a la mina? Sí, al ingresar y al salir. ¿Y qué revisan exactamente? Indagó la doctora buscando algo en los estantes. Pues, boca, melena y cola, ¿por qué la pregunta? Inquirió dudoso mientras se reincorporaba. Presiento que no va a gustarte lo que voy a hacer. XXX. Tal vez tenía razón en eso último, pero no había elección. El día siguiente debía recuperar todas las horas perdidas por sus lesiones, por lo que tenía que quedarse en la mina por 12 horas consecutivas sin posibilidades de descansos. Para su suerte podía elegir el horario de inicio, a lo que eligió la madrugada, más precisamente a las 1, ya que a la mañana siguiente habían unas horas de diferencia entre los grupos de trabajo. En ese tiempo el profeta iba a estar solo con un guardia que lo estaría vigilando de cerca. Mientras esperaba que la píldora que le había dado la doctora hiciera efecto, recordaba su plan una y otra vez, sin parar. También las palabras de Celestia llegaron a su mente y la última enseñanza que el ente le había dejado antes de marcharse. Algo en su plan lo molestaba, una de las tantas circunstancias que podían llegar a darse durante el inicio del escape. ¿Qué pasaría si por error mata al guardia? No era su intención, llegó a pensar que si sucedía sería un accidente, o eso era una excusa para no echarse la culpa. Hacer todo lo que esté a su alcance, ese era el consejo que le había dado el ente, pero quitarle la vida a un pony era impensado para él. Su deber máximo como profeta era salvarlos, no matarlos. Ni siquiera imaginó la posibilidad de matar a su primer carcelero, que era todo un bruto poco sesos, o al pony que jugó con su cuerpo incontables veces, o a la nueva carcelera maníaca. ¿Y si este guardia era padre de familia que busca llevar el plato de comida a la mesa? Él más que nadie sabe lo que es seguir órdenes y la presión de a veces ir en contra de tus ideales. ¿Quién era él para decidir quién moría por su causa?
Ya hubo ponis que decidieron morir por él, incluso un simulador no quería tener la carga de ser verdugo en esta profecía. Su confusión se reflejaba con cada golpe de su pico en las paredes de tierra, algunas eran fuertes y otras débiles. Al guardia que lo vigilaba de cerca le pareció extraño, pero no le dio mayor importancia. De pronto, el profeta sintió un retorcijón en su estómago que lo obligó a soltar el pico que sostenía con su boca y llevó uno de sus cascos a su panza. Al notarlo, el guardia se acercó a ver lo que ocurría. ¿Qué sucede ahora? No importa lo que te pase, no puedes salir de la mina. Dom atinó a moverse fruncidamente, indicándole con su casco su barriga. ¿Tienes que ir al baño? Dom asintió desesperado. El guardia estaba a punto de negarle la petición cuando un súbito olor desagradable invadió su espacio vital. Era nauseabundo. Está bien, puedes ir. Ya sabes dónde está la letrina. A medida que corría a toda prisa, la luz mañanera se hizo presente en la entrada de la mina. El lugar estaba completamente desolado ya que el grupo anterior había cumplido sus 8 horas de trabajo, en un par de horas aquel lugar iba a estar lleno de ponis mineros otra vez y sus guardias. Al salir, giró para su derecha y entró a la letrina. Allí apuntó su oríficio de salida al suelo e hizo un poco de fuerza. Algo dentro de él salió y no era excremento, sino un escalpelo envuelto en una bolsa plástica transparente. Una vez fuera, prosiguió a descargar el resto en el lugar apropiado, dejando pequeños rastros de su material fecal por el suelo cerca del plástico. Aquel pequeño objeto era su boleto de salida, solo debía esperar. Su mente divagaba en el plan mientras esperaba el momento indicado para salir. ¿Segura que no hay otra forma?, inquirió nervioso. Es la única forma de que puedas llevar el escalpelo contigo, respondió con sonrisa burlona al ver cómo Don se movía incómodo. Recuerda tomar la pastilla antes de irte, es de acción retardada, para cuando estés solo en ese lugar te entrarán ganas de ir al baño. El resto ya lo decides tú. Súbitamente su recuerdo fue interrumpido por fuertes golpes a la puerta de la letrina. Oye, sal de ahí, ya llevas mucho tiempo adentro, exclamó el guardia. Agarró algo de papel y se limpió, luego sacó el escalpelo de la bolsa de plástico y lo sostuvo con su casco. Un nuevo recuerdo llegó a su mente. ¿Tú estás seguro de lo que harás?, inquirió la doctora. ¿Por qué preguntas? Te veo dudoso. No es nada. Después de todo, debo estar dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr mi misión. No había espacio en su conciencia para sentirse culpable. No había tiempo para cuestionar sus acciones. No había margen para el error. Contempló el escalpelo por última vez en memoria de Greatcare, esa yegua que arriesgó su trabajo y su libertad para ayudarlo a escapar y le entregó un amor incondicional. Abre la puerta ahora o te saco, no importa que hayas terminado o no. Se paró encima de la base de madera para ganar un poco de altura, puso el escalpelo en su boca y esperó paciente. El tiempo comenzó a transcurrir lento, una gota de sudor rodó por su frente, era ahora o nunca, un error podía acabar con su vida para siempre. Ya estuvo, saldrás ahora. El guardia abrió la puerta de la letrina y Don dio un salto con toda la fuerza que pudo, considerando que tenía los grilletes puestos, y embistió al pony fornido de frente, clavándole el instrumento médico en su garganta. Ambos cayeron al suelo, del cuello del guardia brotaba sangre a caudales, el corte dio justo en una vena importante. Eres un maldito, te mataré, gruñó el guardia con sangre saliendo de su boca. El charco en el suelo creció hasta cubrir a la mitad del pony. Por más que quisiera no podía levantarse y pelear. Al ver que sus esfuerzos por ponerse de cascos eran en vano, comenzó a arrastrarse a la cueva con la intención de usar los micrófonos para pedir ayuda ya que allí afuera no había ninguno. Pero el profeta se interpuso en su camino, parado enfrente suyo, escuchaba sus alaridos de dolor y el sonido de sus frases incoherentes como si quisiera verlo morir en ese instante para asegurar su escape. El guardia guardó su último aliento para dar un grito que seguramente sería escuchado por los micrófonos, pero Dom apuñaló nuevamente al guardia, matándolo instantáneamente, asegurando su silencio y escape. Con las llaves se liberó de los grilletes y el anillo que restringía su magia. Iluminó su cuerno e ingresó a la cueva. Debía llegar hasta el final donde los guardias guardaban provisiones y gorras con tapas a Ariana para caminar por el desierto, tal como lo habían planeado. Una vez que acabes con el guardia, en el fondo hay suministros que puedes usar para viajar por el desierto, seguramente también habrá una brújula, debes seguir derecho hacia el noreste. Si después de 2 horas logras ver unos manzanos, es porque llegaste a Aplelosa. Al llegar, recogió la alforja que tenía comida, agua y una brújula, se puso la gorra sahariana y emprendió la carrera hacia la salida.
Trató con todas sus fuerzas de olvidar lo último que le dijo la doctora antes de despedirse, pero no pudo, simplemente no. Gracias por toda tu ayuda, dijo el profeta abrazando a Greatkare. Fue un placer, respondió correspondiendo el abrazo de igual manera. Luego hubo un silencio incómodo, como si faltaran palabras entre ellos. Don se abrió camino a la salida luego de asearse apropiadamente después del momento íntimo. Algo dentro de la doctora se estrujaba, la obligaba a decirle algo que negaba rotundamente, pero esa sensación en su pecho era más poderosa. Espera. Don se dio vuelta. El rostro de la doctora estaba cubierto por un leve sonrojo. ¿Regresarás a buscarme? No lo sé, tal vez nos encontremos cuando menos te lo esperes. Su pecho le apretaba cada vez más, no podía engañarse a ella misma por más tiempo. Casi como un susurro pero con el suficiente volumen para que el profeta la escuchara, le dijo un apenas audible. Te amo. Don le dedicó una mirada cálida antes de acercarse y darle un beso casto pero lleno de amor. Ahora el rostro de Greatkare era un tomate de lo rojo que estaba. Yo también. El sol golpeó el pelaje del profeta cuando salió de aquella mina a todo galope. No tenía tiempo que perder, debía volver a Pontiville cuanto antes para ayudar a la princesa Celestia y los elementos. Sacó la brújula de la alforja y con su guía continuó su marcha hacia el noreste a través del desierto.